Perfecto. Entonces, muy buenas noches, Joana, y a los demás que se unan. Buenas noches, profe. ¿Cómo está Joana? A los demás que se unan a Bien, más gracias. adelante y igualmente dejaremos la grabación para que la puedan observar. Entonces, comenzamos con este CIPAS de esta noche. Así que voy a presentar mi pantalla inicialmente. Ahora, antes de nada, le voy a enviar a Joana para que por favor me diligencie estos dos documentos. Uno es la satisfacción del CIPAS que vamos a realizar. Voy a enviar acá. Bueno, lo voy a enviar ahorita más tarde a ver si de pronto llegan más estudiantes. Con eso no lo estoy enviando cada rato, ¿listo? Entonces arranquemos de una vez. Entonces, por favor, me comenta si me está escuchando bien y se está observando mi pantalla, por favor. Sí, profe, lo veo y lo escucho perfecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces. Entonces ahí está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, señor, profe. Sí, Bueno, perfecto, muchas gracias, Joana. Bueno, si arrancamos este CIPAS, ustedes saben que la universidad pues es una universidad a nivel nacional, que eso es lo bonito de la UNAD, que podemos tener interacciones entre todas las regiones del país. En este caso, pues este CIPAS se desarrolla desde la zona centro Boyacá, en la ciudad de Tunja. Ese es como el centro de operaciones aquí en Boyacá, la ciudad de Tunja. Y eh, el docente que lo orienta, quien les habla, Milton Mauricio Aguilar Sánchez. Vamos a hablar esta noche de la tarea 2, los 5 terms y la distribución física internacional. Voy a tratar de hacerlo pues, un poco más, digamos, la charla más global para no entrar tanto en detalle y no nos demoremos tanto porque siempre son dos temas un poco largos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver esta noche como tal es un saludo de bienvenida, la presentación mía, socialización agenda del curso, introducción a la temática, socialización actividad tarea 2 y preguntas y varios. En primer lugar, quiero arrancar con esta frase de Albert Einstein, que nos dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. De tal manera que la voluntad es un elemento fundamental para cualquier ser humano que desee salir adelante, que desee cumplir metas, objetivos, proyectos. Y la voluntad es un elemento fundamental en todas las personas. Así que si tenemos buena voluntad para hacer las cosas, pues seguramente que todo va a ser mucho más sencillo. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es la presentación mía. Soy administrador de negocios internacionales, especialista en gerencia de mercadeo, finalizando la maestría en administración. Estoy esperando ya entregar el trabajo final y 2 artículos de investigación en revistas indexadas con el fin de obtener el título en la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es una universidad pública aquí en Boyacá, reconocida a nivel nacional, por ser una de las universidades con mejores niveles de investigación a nivel nacional. Listo. Y me he desempeñado como docente por más de 10 años en muchas universidades. Universidad Boyacá, Universidad Santo Tomás, SENA, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, entre otras. Así como experiencia también en tema de comercio exterior, en agencias de aduanas. Y también desde el punto de vista administrativo, en universidades manejando todo el tema de planeación y prospectiva institucional, así como acreditación de programas, e institucional también. Bueno, en cuanto al cronograma de actividad, recordemos que estamos en la unidad 1, tarea 2, esta inició el 28 de septiembre, inició el 31 de agosto, finaliza el 28 de septiembre, nos quedan exactamente 10 días para entregar el trabajo final, así que la invitación es a que empiecen a trabajar de inmediato. Más adelante les voy a explicar lo que tienen que hacer cada uno de ustedes. Y quiero empezar con estas 3 primeras preguntas para que Joana me responda, por favor. ¿Cuál es su concepción acerca de los 5 terms? Ya que has visto algo de los 5 terms, ¿cuál es tu concepción? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? Joana. hola, profe. Pues realmente ayer estuve poniéndome al tanto en la actividad, pero la verdad no, profe, no la he realizado, no. Ok, perfecto. Entonces vamos ahorita más Sí, adelante a responder esa pregunta sin ningún inconveniente. La siguiente, ¿en qué sí, consiste profe. la relación, o cuál es la relación entre los 5TON y la DFI, o distribución física internacional? ¿Encuentras alguna relación de pronto de lo que has leído? Vamos a responderlo también. ¿Y por qué es necesario entender estos conceptos? O sea, ¿cuál es la importancia? ¿Listo? Bueno,
Bien, los Incoterms. Entonces estos, como ustedes se han podido observar y analizar, eh, es el acrónimo en inglés de International Commercial Terms, ¿sí? Que se traduce al español como términos de comercio internacional o términos de negociación internacional. ¿Listo? Son un conjunto de reglas internacionales que desde los años 60 han sido regidas por la Cámara de Comercio Internacional, que es la entidad multilateral encargada de eh, analizar y planear y proyectar el alcance de las diversas cláusulas que se pueden presentar en un negocio de compraventa internacional. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional, digamos que es la responsable, la encargada de actualizar estos 5TER cada 10 años. En la actualidad tenemos los 2020, que constan de 5 TERs y son los que se están utilizando en este momento en el mundo, ¿listo? Cada 10 años se actualizan, entonces ustedes tienen que analizar en esta ocasión los del 2020, que es la última versión. La siguiente versión se actualizará en el 2030, es decir, en unos 6 años. Entonces, en el año 1936 surgieron como en el ámbito comercial del comercio internacional los denominados Incoterms, con el fin de establecer unas reglas, unas pautas universales que fueran claras, ¿sí? Es decir, los Incoterms a través del tiempo han venido desarrollando, se han venido mejorando, pero siempre se ha establecido que son la manera más correcta, ¿sí? De poder hacer negocios internacionales. Es decir, que en los Incoterms se expresan y se aclaran unos derechos y obligaciones para cada una de las partes, con el fin de que haya una claridad en la negociación y no se generen problemas cuando hacemos negocios de mercancías. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de los Incoterms, es el lenguaje común de los negocios. Si usted le habla a un chino, a un japonés, a un ruso, a un americano de los Incoterms, pues le va a entender porque sabe de qué le está hablando, o sea, es el lenguaje común de los negocios internacionales, ¿vale? Bien. Eh, Estos 5 son importantes porque resulta que para cada una de las partes, ¿sí? Se analizan 3 elementos fundamentales: los costos, las responsabilidades y los riesgos que asume cada una de las partes. Pues siempre que usted va a hacer un negocio internacional, va a asumir unos costos, es decir, hasta dónde paga el transporte, hasta dónde paga el seguro de la mercancía, hasta dónde paga la manipulación de la mercancía. También tiene que asumir unas responsabilidades de entrega de documentación y también tiene que asumir unos riesgos. En caso de que ocurra algún accidente de la mercancía, ¿quién asume ese riesgo? Entonces, los 5 son importantes porque nos permiten determinar los riesgos, las responsabilidades y los costos de una negociación internacional. ¿Listo? Y, por supuesto, que aplican tanto para exportaciones como para importaciones, que son las dos operaciones de comercio exterior que existen en la actualidad. Esos 5TER tienen unas características. La primera tiene que ver con el alcance del precio, es decir, con los 5TER se debe asimilar y aclarar de forma certera el precio del producto. Cuando usted le hablan en una factura comercial el precio FOB, el precio CIF, pues hemos de entender que tienen unas características especiales y que allí nos están diciendo el precio del producto, no solamente hablando acerca de, por ejemplo, el precio del producto como tal. Usted va a importar, no sé, 100 carretillas al país, pero esas 100 carretillas tienen un costo, pero adicional a ese costo usted tiene que sumarle, por ejemplo, los costos logísticos, el transporte en el país de origen, el transporte en el trámite, en el transporte internacional y el transporte en el país de destino. Entonces, esos precios pues se tienen que sumar para que usted sepa exactamente cuánto le cuesta una importación o una exportación. Entonces, por eso se habla del alcance del precio. De igual manera, ¿en qué momento y dónde se produce la transferencia del riesgo sobre las mercancías del vendedor hacia el comprador? Es decir, nos insisten los Incoterm en aclarar por qué es importante y en dónde se transfieren los riesgos de una mercancía. Un riesgo como cuál, como el volcamiento, por ejemplo, de una tractomula que llevaba una mercancía que se volcó y por lo tanto hay una pérdida parcial, por ejemplo, de una mercancía. Entonces, ¿quién asume ese riesgo? Resulta que compramos un seguro, digamos el exportador compró un seguro, como el accidente fue en el país de destino y la negociación era FOB, pues quien asume ese riesgo es el exportador. Si hubiese sido de pronto un export, que es desde la fábrica, pues ese riesgo lo hubiese asumido el importador de esa mercancía. Entonces, depende también del importador quién asuma el riesgo. El lugar de entrega de la mercancía. También determinamos con exactitud en dónde se entrega la mercancía, en la frontera, en un puerto, en un aeropuerto,
en una bodega, en la fábrica del importador, en la fábrica del exportador, que también se determina por medio de los Incoterms. ¿Quién contrata y paga el transporte? Es importante aquí determinar quién es el encargado y el responsable de contratar y pagar el transporte, ya sea local, ya sea transporte internacional o ya sea transporte en el país de destino. También los Incoterms nos permiten determinar quién paga el transporte. ¿Quién contrata y paga el seguro? De igual manera, así como el transporte, también debemos asumir quién contrata y paga el seguro según el Incoterm que hayamos negociado. Y en sexto lugar, qué documentos tramita cada parte y su costo. Entonces, hay unos costos y unos trámites administrativos de permisos, licencias, avales, ¿sí? Que se deben realizar, eh, declaración de importación, de exportación y demás, y se identifica con claridad en el Incoterm, según el Incoterm, quién es el encargado de realizar esa gestión administrativa ante las entidades aduaneras correspondientes en Colombia, pues la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la encargada de administrar todo el tema, no solamente de fiscalización y demás, sino de eh, del tema aduanero. ¿Listo? Bien. Entonces los Incoterms, como lo hemos venido diciendo, han venido evolucionando y los últimos que tenemos son la actualización 2010, dentro de los cuales se estableció que 7 aplicaban para transporte multimodal, es decir, cualquier tipo de transporte, es decir, para un transporte aéreo, un transporte marítimo, un transporte carretero, férreo, etcétera, o que utilice todos los transportes, ¿sí? Como son los que están en la parte izquierda de la pantalla: Ex-Work en fábrica, FCA Franco Transportista, CPT Transporte Pagado Hasta, SIP Transporte y Seguro Pagado Hasta, DAP entregado en lugar, DPU entregado en un lugar descargado y DDP entregado con derechos pagados. Y en la parte derecha de la pantalla aparecen los que son exclusivamente para transporte marítimo, o sea que solamente vienen por barco o por buque. De tal manera que tenemos 4: FAS, franco al costado del buque; FOB, franco a bordo; CFR, costo y flete; y CIF, costo, seguro y flete. Por ejemplo, quisiera explicar los que más se utilizan en este momento en todo el mundo, que son el FOB, que es este que está acá, FOB, Free on Board, y CIF, costo, seguro y flete. Listo. Voy a explicarlos con un gráfico que tengo acá. Entonces, en este gráfico podemos observar lo siguiente. Podemos ver a ver si lo puedo ampliar. No, no me deja ampliarlo. Podemos ver lo siguiente en este gráfico. Aquí podemos ver la descripción del Incoterm, podemos ver las diversas partes que intervienen en ese Incoterm, ¿sí? Está el vendedor, como podemos observar acá. Es aquí el vendedor, ¿sí? Eh, el vendedor acá. Tenemos el transportista, aquí está todo el tema de los puertos o aeropuertos, y tenemos ya el destino. Entonces, por ejemplo, miremos los que más, digamos, los que más se utilizan en este momento. Bueno, tengamos en cuenta estas convenciones, ¿no? Estas convenciones que están aquí abajito. Azul oscuro, costo; azul no tan claro, no tan oscuro, riesgo; y el azulito más claro, como un gris casi, seguro. ¿Listo? O sea que son como los 3 elementos importantes: costo, riesgo y seguro. Y la parte azul, el transporte por vías marítimas y navegables. Entonces miremos lo siguiente. Hablemos del FOB. El FOB hace parte de los 4 Incoterm que solamente son exclusivos para el transporte marítimo. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa acá. En el FOB podemos observar lo siguiente. Tenemos que el vendedor asume los costos de ¿qué? De los costos de transporte, que el vendedor asume unos riesgos y que el vendedor asume un seguro. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Si trazamos aquí la línea hasta la parte de arriba, vamos a dar cuenta que hasta aquí llega la responsabilidad en FOB. ¿Qué significa eso? Que cuando usted hace un negocio en FOB, básicamente, como su nombre lo indica, este Incoterm, Free on Board, libre de costado del buque, significa que usted como exportador le va a entregar a su comprador del extranjero la mercancía a bordo del buque.
si podemos ver esta figurita, como está acá, aquí hay una grúa pórtico en el puerto, aquí está el mar y aquí está el buque. ¿Qué significa? Que cuando la mercancía está encima del buque, ha pasado la borda del buque y está encima del buque, en ese momento los costos, los riesgos y los gastos son asumidos por el importador. Eso significa que todo lo que ocurra, se puede escribir aquí algo, todo lo que ocurra, todo lo que ocurra de aquí en adelante, todo lo que ocurra de aquí en adelante es responsabilidad de quién? Del importador, del comprador de la mercancía. ¿Listo? Eso es lo que pasa con este Incoterm, ¿vale? Ahora bien, entonces todo lo que ocurre de en adelante es responsabilidad de quién? Del importador. Y todo lo que ocurre hacia atrás, es decir, de aquí hacia acá, es responsabilidad de quién? Del exportador, ¿sí? Entonces, ese es uno de los más utilizados, el Free on Board, FOB, donde básicamente usted como exportador tiene que asumir unos costos, unos riesgos y unas responsabilidades de empacar la mercancía en el empaque que el importador le haya a usted solicitado, cargar ese producto ya sea en avión, en barco, si es por ríos, en tractocamión, en camión, hacia un puerto, hacia un aeropuerto, ¿cierto? Hacia una frontera también, y entregar esa mercancía allí al transportista. El transportista puede ser un barco, puede ser un avión. Hasta ahí llega su responsabilidad y los costos. Y de aquí en adelante, ¿la asume quién? El señor importador. Importador. Importador, exactamente. Listo. ¿Listo? Y el otro más utilizado, que también es muy importante, es el CIF, Cost, Insurance and Freight. ¿Qué significa esto? Costo, seguro y flete. Es decir, el señor exportador, como está haciendo una negociación en términos CIF, resulta que el señor exportador asume todos los costos, riesgos y responsabilidades hasta acá. ¿Sí? O sea, es un pasito más del FOB. En el FOB íbamos hasta aquí. ¿Cierto? La diferencia entre el FOB y el CIF básicamente es que el exportador no solamente asume el transporte y el seguro desde el sitio de origen hasta el puerto de origen, o sea, antes de salir del país, ¿cierto? Digamos que pongamos un ejemplo, desde la ciudad de Bogotá hacia Buenaventura, sino que aquí en el CIF el exportador tiene que pagar algo más, que sería ¿qué? El transporte internacional, este pedacito que está acá, ¿sí? Esa es la diferencia entre el FOB y el CIF. Paga este pedazo que está acá, es decir, el transporte internacional y el seguro internacional. Eso lo paga el exportador. Ese seguro internacional lo paga a favor de quién? El seguro internacional, pues a favor del importador, el comprador. Y el importador o comprador, pues asume los costos, riesgos y responsabilidades desde el momento en que la mercancía se pone en el puerto o en el aeropuerto y lo lleva hasta su fábrica, ¿sí? O hacia su empresa. Esos son los dos psicotres que más se utilizan. Entonces, son muy sencillos de entender. Pues ya sabemos que cuando nos hablen de Incoterms, pues vamos a entender que se trata básicamente de la responsabilidad de los costos y los riesgos que se asume por cada uno de los Incoterms, para cada una de las partes. Por ejemplo, en este, que es el más sencillo de todos, el export. ¿Export qué significa? En fábrica. Y cuando hablamos de en fábrica o export, hablamos de que quien compra la mercancía, es decir, el importador, asume absolutamente toda la cadena logística. Es decir, el señor exportador solamente le entrega la mercancía marcada, embalada en cajas, en bolsas, en lo que se haya acordado en el contrato internacional, y el importador sube la mercancía al camión, tractocamión, y hace todo el despliegue logístico para poder llevar su producto hacia su país de destino. Por eso es que aquí no encontramos colores, porque todo esto el vendedor solamente como responsabilidad tiene entregar la mercancía en su fábrica, como lo podemos observar acá, y de aquí en adelante, ¿sí? Como se puede observar, de aquí en adelante, toda esta parte
la debe realizar ¿quién? El señor importador. ¿Listo? Eso es lo que pasa con este término de negociación. Entonces, he explicado tres términos que son muy utilizados. Obviamente que cada término tiene su, digámoslo, riesgo, sus costos y demás, y depende mucho de, por ejemplo, la experiencia que pueda tener el exportador. Si es un exportador que hasta ahora está arrancando, entonces seguramente va a querer hacer una negociación pues mucho más sencilla para él y solamente va a determinar que su exportación sea en export, de tal manera que el importador hace todo el trámite, todo, absolutamente toda la cadena logística, tramitología, pago de impuestos y demás. ¿Listo? Ahora, si de pronto es un exportador que ya tiene experiencia, pues dice, no, yo lo hago FOB, de tal manera que solo asumo mi responsabilidad y mis costos hasta el momento en que mi mercancía se está subiendo al buque o al avión. De ahí en adelante la asume el importador. O si de pronto ya tiene mucha más experiencia, pues dice, no, yo lo hago SIF, porque tengo experiencia ya, conozco agentes portuarios, conozco navieras, conozco el tema, sé que me sale más económico hacerlo de esta manera, entonces envío mi mercancía hasta el puerto de destino. Y en el puerto de destino o aeropuerto de destino ya el importador ya hace el trámite correspondiente para llevar su mercancía a su fábrica. ¿Listo? Entonces, esos son los incoterms más importantes y pues como usted se puede dar cuenta, mi estimada estudiante, pues no son complejos de entender. ¿Listo? Esos son los incoterms. Bueno, aquí tenemos los acrónimos, básicamente el término E. El término E básicamente tiene que poner el vendedor tiene que poner la mercancía en sus instalaciones a disposición del comprador, no hace más. ¿Sí? No hace más. Luego vienen los de término F. En el término F pues tenemos aquellos incoterms en donde el vendedor debe entregar la mercancía en el país de origen. Dentro de esos tenemos el FOB que lo acaba de explicar, FAS y FCA. Luego tenemos los del término C, que son donde el vendedor contrata y asume los costos de transporte principal o internacional. Cuando hablamos de transporte principal también nos referimos a transporte internacional, pero no asume ni el riesgo de la o pérdida del daño de la mercancía porque resulta que él compra un seguro, ¿cierto? Un seguro que ampare la mercancía en el transporte principal o internacional, ¿a favor de quién? Del importador. ¿Listo? De tal manera que contrata transporte y seguro, pero no asume los riesgos de esta operación. Dentro de esos tenemos el CFR, CIF, CPT y CIF. CIF, que fue el que expliqué anteriormente. Y los términos de que básicamente es donde el exportador hace toda la cadena logística hasta que el producto llegue al país de destino, inclusive hasta la fábrica. ¿Listo? Entonces es donde el vendedor asume más responsabilidades porque soporta los gastos y los riesgos de toda la operación. ¿Vale? Son los únicos términos en los que se entrega, en los que la entrega del vendedor al comprador se realiza en el país de destino. Son DAP, DPU y DDP. ¿Vale? Esos son los Incoterm que tenemos en este momento, términos 2020, que son 11, que ustedes deben tener en cuenta para poder realizar su video. ¿Cómo pueden hacer el video de los Incoterm? Como se los acabo de explicar. Si ustedes se pudieron dar cuenta, no tengo ninguna información en texto, sino que simplemente al estudiarlos pues se comprenden y puedo explicarlo claramente en el video, de tal manera que ustedes lo pueden hacer así de esta forma muy gráfica. Espero que no me vayan a colocar texto en las presentaciones porque no está bien y pues la calificación puede disminuir. Listo, ahora el otro tema, el tema logístico. Resulta que el tema logístico es muy importante porque aquí podemos encontrar lo que tiene que ver con los eslabones de la cadena de distribución física internacional, que los asume tanto el exportador como el importador y como se puede ver en el gráfico, son unas operaciones que se realizan a lo largo de toda la cadena logística, desde el momento en que el producto sale de mi empresa hasta el momento en que el producto llega a la empresa que lo está importando o lo está comprando. Y como podemos observar en el gráfico, pues se ven unos momentos, unos procesos en donde la mercancía se transporta, llega a un puerto, allí se hace una operación de bajar la mercancía, manipulación, subirla luego a un barco, a un tren, a un avión, se lleva a cabo lo que es el transporte internacional y finalmente llega al país de destino. Entonces aquí podemos ver los tres eslabones de la distribución física internacional. Entonces tenemos los tres eslabones. Tenemos lo que tiene que ver con el transporte interno, lo que tiene que ver luego con el transporte internacional y lo que tiene que ver con el transporte en el país de destino. ¿Listo?
Bien. Entonces, dos preguntas que quiero que se nos queden en la mente. ¿El concepto de logística hace referencia a la distribución local e internacional? Vamos a responder. Pues digamos que sí, hace parte. ¿Y por qué es importante conocer y dominar el proceso de distribución física internacional o DFI? Entonces, cuando hablamos de logística nos referimos a que los productos tienen que llegar en el momento oportuno, justo a tiempo, colocarlos en el lugar correcto y en las cantidades exactas que nos ha solicitado el cliente a un costo, ojalá lo más bajo posible. Uno de los elementos fundamentales de la logística es que los costos sean bajos para poder generar una mayor utilidad en toda la operación. ¿Sí? Entonces, el punto funcional que proporciona el movimiento físico de artículos de las fuentes de las materias primas en las fábricas, de las fábricas a los almacenes y de los almacenes a los clientes. Entonces, la logística tiene que ver con tres momentos. La logística de entrada de la mercancía de insumos y materias primas para un proceso de transformación. Luego viene el proceso de transformación, que es que esa mercancía, esas materias primas, esos insumos se vuelven un producto terminado, finalizado. Y luego ese producto que está terminado o finalizado tiene que ser transportado o distribuido a los puntos de venta o a los almacenes en donde los clientes los van a encontrar. Entonces, si podemos observar, la logística es muy amplia y pues tiene que ver con esos tres elementos. El ingreso de la materia prima a los insumos, el procesamiento de esa materia prima e insumos en un producto finalizado terminado y la distribución de ese producto terminado al mercado. ¿Listo? Y la logística tiene que ver con la cadena logística. Entonces, la cadena logística hace parte de la logística. La logística es lo general, la cadena logística hace parte del proceso de logística. ¿Listo? Como ya lo indiqué, la logística es la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro encargado de la planificación, implementación y control eficiente del flujo de materiales y productos terminados, así como el flujo de información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de destino. La cadena logística tiene que ver con el proceso continuo de flujo de materiales e información entre proveedores y clientes. Como podemos observar aquí en este gráfico, podemos encontrar que hay un proceso, un sistema. Esto es un sistema. Esto es un sistema. ¿Mm? ¿Por qué es un sistema? Porque tenemos aquí unas entradas, en este caso son los proveedores digamos que nos generan insumos, materias primas, ¿cierto? Y aquí hay un proceso donde se compra ese insumo, se hace una producción de ese insumo, se almacena el insumo, se distribuye el insumo y luego se vende, con el fin de que llegue a quién, a un cliente. Pues todo esto es una entrada de información, de productos, de dinero, de insumos, de materias primas. Hay un proceso de producción y finalmente hay una entrada o una entrega a quién, a un cliente que es el consumidor de nuestro producto. Entonces aquí está la cadena logística en una organización. ¿Listo? Bien. Dentro de esa cadena logística tenemos lo que es la distribución física internacional o DFI. Como podemos observar, es uno de los elementos fundamentales en la logística para poder ser competitivos. Aquí podemos observar los tres momentos o los tres eslabones que componen la distribución física internacional. Empezando por el primero, como podemos observar, todas las operaciones de transporte local, de agencia de aduanas, de embarcación, de terminal de carga en el país que exportador, ¿cierto? Pues todas las operaciones que se hacen en el país exportador. Luego tenemos todas las operaciones, en segundo lugar, que se hacen en el país, perdón, en el país no, en el tránsito internacional o el transporte principal. Entonces son todo lo que tiene que ver con el transporte, ya sea por vía marítima, aérea, férrea, carretera, etcétera, en donde utilizamos el transporte principal para poder llevar el producto de un país a otro país, ¿verdad? La mercancía. Y en tercer lugar, el tercer eslabón de la DFI tiene que ver con las operaciones que se hacen en el país de destino. La carga, la descarga, la manipulación, los trámites aduaneros, el transporte, hasta que por fin llega al comprador. Como podemos observar, aquí tenemos el vendedor, aquí tenemos el comprador. Todo esto a través de esta cadena de distribución física internacional que nos permite finalmente llevar un producto o una mercancía a un país de destino. ¿Listo? Esa es la distribución física internacional. Bien, dentro de la distribución física internacional son 5 elementos que ustedes deben tener en cuenta para su video, por favor. Tengan en cuenta estos 5 elementos para su video. ¿Listo? Primero, análisis de la carga a transportar. Segundo, preparación del empaque y el embalaje. Tercero, selección del modo de transporte. Cuarto, costos. Y 5, documentación. Estos elementos me los deben ustedes incluir en la presentación, en el video que deben hacer de la cadena de distribución física internacional y los vamos a ver uno a uno de forma muy rápida. Cuando hablamos de análisis de carga nos referimos básicamente a poder entender y analizar para el tipo de producto que yo quiero importar, ¿sí?
¿Cuál es la mejor opción desde el punto de vista no solamente de la normatividad del país? Porque recuerden que en los países siempre hay normatividad en cuanto a etiqueta y empaque. Entonces tenemos que cumplir con esas normas de etiqueta y empaque, que sean, por ejemplo, el tema del licopor ya no se utiliza casi en ningún país. Entonces, si en ese país a donde usted quiere llevar su producto le solicitan que no sea licopor, pues usted tiene que cumplirlo para que no vaya a tener dificultades con el momento de ingreso de su producto a ese país. Entonces, eh, tienen que analizar con mucha claridad el análisis de la carga. ¿Sí? ¿Cómo la voy a empacar? ¿Cómo la voy a embalar? ¿En qué la voy a llevar? ¿En qué la voy a transportar? ¿Cuál es el mejor medio para poderlo transportar? Y dentro de eso, pues tenemos que analizar el tipo de carga. Puede haber carga general, como está aquí, que son ese tipo de elementos como los cilindros, las cajas, las botellas, ¿sí? Que van sueltos, digámoslo, y que tienen que de alguna manera organizarse, como ustedes lo ven en estivas o en pallets, para que su transporte pues, sea mucho más sencillo, ¿sí? También puede ser carga suelta, como tubos, como llantas, como se puede observar aquí, planchas de hierro, rieles y demás, que son productos que van sueltos, que no se pueden, digamos, por su naturaleza, pues no se pueden embalar, ni se pueden empacar, ni se pueden paletizar, ¿cierto? Entonces tienen que ir sueltos. Tenemos carga unitarizada, que básicamente, como se puede ver en la fotografía, son unidades que han sido procesadas de una manera en que una caja que usted tenga, por ejemplo, de vinos, la puede llevar a un pallet, es decir, la coloca encima de unas estivas, con el fin de que en esas estivas usted ubique la mayor cantidad de cajas y sea mucho más fácil la manipulación y la logística de esa mercancía. Entonces usted tiene que tener en cuenta si su mercancía la puede o bien tratar como carga general, como carga suelta o como carga unitarizada. También existe la carga a granel, que son productos básicamente que tienen que ver con los gases, con el petróleo, con los lubricantes, con los fertilizantes, ¿sí? Con granos, por ejemplo, el maíz que se importa a Colombia llega en eh, unos contenedores especializados que cargan granel, ¿cierto? Porque no se empaca, llega así y así mismo se carga directamente en los tractocamiones, ¿sí? En las bandas transportadoras. Entonces, usted tiene que tener en cuenta si su producto también es una carga a granel, que puede ser líquida, sólida o gaseosa, ¿vale? Bien, el carbón también. Carga refrigerada o perecedera, productos como las flores, las frutas, el pescado, el pollo, la carne. Entonces, los mariscos, entre otros, frutas, verduras, que pueden de alguna manera dañarse. ¿Sí? Entonces, usted tiene que saber que si ese producto se le daña, usted tiene que utilizar una carga refrigerada, usted tiene que utilizar un contenedor de reefer, ¿cierto? A los reefer se les llama aquellos contenedores que son fríos, que cargan mercancía fría y que pues le ayuda a transportar su producto sin que se le vaya a dañar. Entonces tiene que tener en cuenta también el tipo de producto. ¿Listo? Bien. Carga peligrosa, los gases, los químicos. Entonces todas estas imágenes, todos estos pictogramas hacen parte de esos productos que pueden ser catalogados como carga peligrosa y que deben estar en la etiqueta del producto pues, para evitar precisamente pues, que se generen este tipo de problemas. Carga sobredimensionada, pues son ya cargas muy grandes, como esa máquina, como ese eh, contenedor que tenemos ahí, que pues no se pueden cargar de forma muy sencilla. Por ejemplo, en un avión no se pueden cargar, entonces, por ejemplo, normalmente se utiliza lo que es el buque. ¿Listo? Bien. Segundo elemento de la distribución física internacional que deben incluir en la descripción en el video, el empaque y el embalaje. ¿Cómo lo va a empacar? Recuerden que el empaque es el sistema que contiene el producto. Es decir, si usted va a importar vinos, pues el empaque de ese vino sería la botella. Si usted va a importar camisetas y vienen empacadas en bolsas, pues ese sería el empaque de sus camisetas. Y el embalaje tiene que, es decir, el empaque es el que contiene directamente al producto, el que tiene contacto directo con el producto. Y el embalaje, pues es aquel que sirve también para proteger el producto, para que no se contamine, ¿cierto? Y ayuda a la manipulación para el transporte y traslado de la mercancía. Entonces un celular cuando usted lo compra, la mayoría de celulares que compramos en Colombia son importados, ustedes se han dado cuenta que el celular viene empacado en una caja. Entonces el celular, digamos que esa cajita cumple con dos elementos. Es el empaque del celular porque contiene directamente el celular, pero también es el embalaje porque eh, esas cajitas las colocan en unas cajas más grandes, ¿cierto? Que son distribuidas y traídas al país. Entonces hay productos que tienen empaque y embalaje y hay productos que ese embalaje cumple también con esa labor de empaque, como los celulares, por ejemplo. ¿Listo? Bien.
El objetivo del embalaje que tiene, pues básicamente cuando hacemos el embalaje lo que estamos buscando es que se protejan las características del producto, que no se vayan a dañar en el transporte, que no se vayan a contaminar y permitir, digamos, o facilitar el traslado del producto con el fin de que logísticamente pues sea más sencillo el procedimiento. Facilita que la manipulación de la carga, el almacenamiento, la unitarización, es decir, dejarlo en unidades más grandes, la distribución, los fletes y las primas de seguro. Cuando usted unitariza una mercancía ocupa menos espacio en un avión o en un contenedor y eso hace que su flete sea mucho más barato, así como el seguro. ¿Listo? Por eso es importante unitarizar los productos. Bueno, marcas, empaques y embalajes. Aquí como podemos observar en esta caja, en este ejemplo, vemos unas marcas informativas, unas marcas de manipulación y unas marcas de expedición. Las marcas de expedición tienen que ver con información sobre el importador, quién es el importador, quién es el vendedor, de dónde proviene, de qué país, ¿sí? El número de unidades que viene. Es como, digamos, más desde el punto de vista de los vendedores y los compradores. ¿Quiénes son? Marcas informativas tienen que ver con información que aparece en el empaque o en el embalaje como país de origen, puerto de salida, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salió? Mire, país de origen, acá, Estados Unidos. ¿Mm? Puerto de salida, mire, Madrid. Puerto de entrada, va para Barcelona. ¿Sí? Ese tipo de información. Y mercancía y la marca de manipulación tiene que ver con, por ejemplo, que este producto tiene unas flechas hacia arriba, entonces se debe manipular de esa manera porque se puede dañar. Y tiene cierto pictograma, que es una copa, es decir, eso significa que es un producto delicado, que se puede dañar. Entonces, esas marcas hay que tenerlas en cuenta en las cajas para precisamente facilitar la manipulación de la mercancía. Tercer elemento fundamental en la distribución física internacional tiene que ver con la selección del modo de transporte. Usted selecciona el modo de transporte de acuerdo a la necesidad que usted tenga, pero también de acuerdo a el tipo de producto que usted quiera distribuir. Si es un producto perecedero, lo más responsable es hacerlo en un transporte que sea mucho más rápido, como el modo aéreo, por ejemplo. ¿Sí? Las flores normalmente, por ejemplo, que se van para Estados Unidos, se van en avión. Igual las frutas y las verduras. Ahora, si usted de pronto quiere importar llantas o tubos, pues lo puede hacer, porque es un producto que no es perecedero, lo puede hacer en un barco. ¿Sí? Normalmente un barco desde China hacia Buenaventura puede demorarse entre 30 y 35 días. Bueno, a los tubos y a las llantas no les va a pasar nada. Pero si usted de pronto exporta frutas, verduras, pez hacia China en barco, pues se le puede dañar. Así vaya refrigerado. Pues lo mejor es, según la naturaleza del producto, pues escoger cuál es el más pertinente para cada producto. ¿Listo? Bien. Dentro de los principales medios de transporte tenemos pues al tipo de vehículo, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, tenemos el modo aéreo, tenemos el avión, el helicóptero, en el modo terrestre el camión, en la tractomula, modo marítimo barco, modo ferroviario el tren. ¿Listo? Entonces, el modo es el tipo que usted va a utilizar y el medio es el vehículo. Entonces, el medio como el avión, como el helicóptero, como el camión, y el modo sería el modo aéreo. ¿Listo? ¿El medio cuál sería? El avión. En el modo terrestre, el medio cuál sería? El camión. Y así. Bien. Aquí están una de las principales características, por ejemplo, del transporte aéreo. Es uno de los más costosos, perdón, de los menos costosos en cuanto a seguros eh, y de los más rápidos, ¿no? Pero desde el punto de vista de los fletes es el más costoso. ¿Por qué? Porque la rapidez con que usted puede entregar un producto. Pues el transporte aéreo siempre va a ser el más costoso en cuanto al transporte, pero va a ser el menos costoso en cuanto a seguros, porque es el medio de transporte más seguro que existe en el mundo. Tenemos el transporte marítimo. El transporte marítimo es el menos costoso, es el más barato, porque pues, es un poco más demorado en entregar las mercancías, ¿cierto? Pero en cuanto al tema de seguros es el más caro, porque es de los más inseguros que existen. Normalmente siempre se presentan problemas en las embarcaciones, se caen los contenedores, se van hacia el mar, bueno, y pues obviamente pierden la mercancía, entonces el seguro es mucho más alto, la póliza de seguro es mucho más alta, ¿vale? Pero dentro de las ventajas está que tiene la tarifa mucho más baja y que transporta grandes volúmenes de mercancías y todo tipo de mercancía transporta el transporte marítimo, ¿listo? Tenemos el transporte por carretera, pues puede ser por camión, tractocamión, ¿cierto? Los costos no son tan altos, los que son medianos, los seguros también están en un término medio.
Y tenemos el transporte terrestre por tren, que también se parece mucho al anterior. Bien. Y el transporte multimodal, que básicamente es hacer uso de cada uno de esos medios de transporte. ¿Sí? Cuando hablamos de transporte multimodal nos referimos a que podemos utilizar tractomula, barco, tren, avión, al mismo tiempo, en la misma operación. Listo. Otro de los elementos fundamentales que ustedes deben tener en cuenta en su video son los costos que se asocian a un proceso de importación. ¿Sí? Y en este caso, pues tenemos que los costos en el país de origen o exportador, los costos de tránsito internacional y los costos en el país de destino. De los costos en el país de origen o país exportador tienen que ver con los costos que se pagan desde el momento en que el producto sale de la fábrica y llega al puerto o aeropuerto del país de origen. ¿Sí? Los costos de tránsito internacional tienen que ver con los costos desde el puerto o aeropuerto en el país de origen hasta el puerto o aeropuerto en el país de destino. Y los costos en el país de destino importado tienen que ver con los costos que se tienen que pagar desde el puerto o aeropuerto de destino hasta la fábrica del comprador. Y por supuesto aquí hay una cantidad de elementos que se deben tener en cuenta, como el empaque, la manipulación, el embalaje, los documentos, los seguros, los transportes, el almacenamiento de la mercancía, la documentación aduanera, los gastos bancarios y los agentes que se utilizan en cada uno de los procesos. Entonces tiene que también utilizarlo, tenerlo en cuenta para su video. ¿Listo? Y en quinto lugar, los documentos que se requieren en la distribución física internacional. Y entre los documentos, pues tenemos, por ejemplo, la factura comercial, que la emite el vendedor, ¿sí? En esa factura comercial usted le dice, mire, la mercancía costó tanto en dólares, en términos de negociación X, le envió tantas unidades, tantas piezas, tiene la información del comprador, tiene la información del vendedor. La lista de empaque, que la lista de empaque es otro documento que acompaña a los documentos de importación y exportación y es donde básicamente describe detalladamente el contenido de la carga y el peso de las medidas. Entonces la lista de empaque simplemente dice 50 cajas de medidas 40 por 20 por 80, en donde dice contener computadores. Eso es todo. Conocimiento de embarque es el documento del medio de transporte marítimo. También se conoce como el BL. ¿Quién lo emite? Pues la naviera que va a hacer o transportar la mercancía. La guía aérea es el documento de transporte del medio aéreo. ¿Quién lo emite? Pues la aerolínea que va a hacer el proceso de transporte internacional. La carta de porte es el documento de transporte de el medio carretero o por tren. ¿Quién lo emite? Pues la empresa transportadora. La carta de porte OTM es el documento de transporte multimodal que lo emite pues cualquiera de las empresas, puede ser una empresa aérea, naviera, transporte terrestre y demás. La póliza de seguro, ¿quién la emite? Pues el corredor de seguros, por un seguro que es importante comprarlo con el fin de poder cuidar la mercancía de posibles situaciones que se puedan presentar, volcamientos, pérdidas, etcétera. Un certificado de origen es un documento que depende del tipo de producto y del país de donde provenga, en donde se indaga acerca de dónde proviene ese producto. ¿Sí? Una cosa es el origen del producto y otra cosa es eh, de donde se haya producido el producto. Entonces siempre hay que tener en cuenta el certificado de origen. Y la licencia de exportación o importación, que es un documento que se expide según la DIAN, en este caso, que es la encargada de autorizar las importaciones y exportaciones de los productos. ¿Listo? Bien. Esos son los elementos fundamentales que ustedes deben tener en cuenta para hacer el video, tanto para Incoterm como para distribución física internacional. Recuerden que entonces la actividad a nivel de resumen inició el 31 de agosto, termina el 28 de septiembre, deben entregar dos tipos de actividades, la individual, la colaborativa. En la individual ustedes deben hacer aportes para poder llevar a cabo su video y en la colaborativa deben entregar, primero que todo, un documento grupal con síntesis de los aportes en el foro, es decir, a nivel de resumen, que son los 5 TER, que es la distribución física internacional, tal como nos pregunta la guía, ¿sí? Y en ese documento también deben entregar un enlace del video que lo deben subir a YouTube para poderlo visualizar. Ahí está en la guía de aprendizaje los elementos o características principales que ustedes deben tener en cuenta para la entrega de su producto. Recuerden que para el video mínimo debe ser de 5 minutos. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos eh, una temática que es un poco larga, por lo tanto, en 40 segundos, pues no sería pertinente desarrollar esta temática. Entonces el video mínimo debe ser de 5 minutos. Ese video debe ser subido a YouTube. De tal manera que ustedes en el documento de Word nos entreguen ya el enlace para poderlo nosotros ver.
no nos entreguen, por favor, o no me entreguen, por favor, enlaces de Drive, porque a veces esos enlaces no tienen permisos y cuando yo voy a ingresar a verlos, pues no los puedo ver, porque está bloqueado, me requiere un permiso, entonces no los puedo ver y pues obviamente la nota va a ser cero. Esas recomendaciones. Entonces, primero, 5 minutos mínimo, que la presentación sea, como les acabo de explicar, no tanta información en las diapositivas, porque he visto los trabajos y hay muchísima información en las diapositivas y pues por supuesto pues no tiene, digamos que no da lugar porque no, la idea es que ustedes expliquen con sus palabras, con gráficos, en qué consiste cada Incoterm y en qué consiste el proceso de distribución física internacional, y que el video, bueno, en el video tienen que salir los integrantes del grupo, todos los integrantes del grupo tienen que salir hablando, interactuando acerca de la temática. Ustedes miren cómo se reparten, que se les escuche la voz, que se puedan ver a ustedes también, ¿cierto? Y que lo suban a YouTube y nos envían el enlace en el documento de Word, ¿listo? Y deben seguir, pues, como nos dice la guía, ese documento debe tener portada, debe tener una introducción, unos objetivos, unos contenidos, donde debe estar el resumen, digamos, ¿cierto? De lo que es lo que ustedes hicieron en cuanto a Incoterm, en cuanto a distribución física internacional, y de tener el enlace del video, así como las conclusiones, todo esto aplicando las normas APA séptima edición. ¿Listo? Ojo con las imágenes que utilicen en los videos, porque cuando YouTube determina o se da cuenta que las imágenes ustedes las han copiado de otras fuentes de internet, él les bloquea el video de una. Pues tienen que tener cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, preguntas, inquietudes que se tengan en este momento. Profesor, en cuanto a la actividad individual, bueno, esa se debe dejar bueno, en cuanto que son los ICONTEX, bueno, los dos puntos, ¿sí? Y en qué consiste la cadena de distribución física internacional. Esa actividad individual se sube al foro. Sí, claro, claro, porque es la manera que yo tengo para poder evidenciar que sí hicieron la participación. Sí, señor, tienen que y, subirle foto. y la actividad grupal, ahí se une el trabajo En la actividad grupal o ustedes hacen cómo un es ahí. resumen, a nivel de resumen, ¿cierto? De lo que es la distribución física internacional de los Incoterm, de todo lo que ustedes allí hablaron en el foro, hacen un resumen de forma grupal y también nos incluyen el Listo, video para poderlo observar en el mismo documento Word. Sí, señor. Y lo suben, solamente lo sube una persona por grupo. listo, profe. Bueno, espérame, entonces te voy a enviar aquí unos. Actualizadas, ¿sí? Las ICONTEX actualizadas, ¿sí? Las del 2020. Sí, claro, sí, sí, porque las otras ya perdieron vigencia. 2020. Claro, claro, los Listo. Incoterm actualizados. Te voy a enviar aquí, por favor, hoy para que me respondas satisfacción del CIPAS que hemos realizado en esta noche. Y el segundo tiene que ver con la asistencia a el CIPAS. Para que por favor lo diligencies. ¿Listo? Ok, profe. Solamente dejas la reunión cuando me hayas diligenciado esos dos documentos, por favor. Listo, profe. El video debe durar mínimo 5 minutos, ¿sí? El video Máximo, debe durar mínimo 5 minutos, máximo lo que ustedes quieran, pero mínimo 5 minutos que creemos que es el tiempo pertinente para poder desarrollar la temática, digamos, de forma, pues, bien realizada, porque a veces he visto estudiantes que me suben videos de 40 segundos y pues en 40 segundos no se va a desarrollar la temática como debe ser. listo, ¿Listo? profe. Muchas gracias. Por favor, diligenciame estos dos documentos. ¿Listo? Voy a dejar de grabar en este momento.